Hola, bienvenidos al curso Fundamentos de Evolución. En este video del curso trataremos sobre cómo surgió la teoría evolutiva, comenzando desde la antigua Grecia hasta llegar a las ideas propuestas por Darwin y Wallace, que luego serán la base para el desarrollo de la nueva síntesis evolutiva. La idea que los organismos evolucionan o cambian a través del tiempo es verdaderamente antigua y empieza desde los griegos. Uno de los precursores fue Anaximandro de Mileto. Anaximandro decía que el hombre originariamente debió surgir de animales de otras especies, porque las demás especies se alimentaban pronto por sí mismas, pero el hombre necesita un largo periodo de crianza. Decía que del agua y la tierra caliente se originaron unos animales parecidos a los peces. Estos estaban encerrados en cápsulas que flotaban y se alimentaban en el agua. El hombre crecía en el interior como feto y luego esta cápsula se dirigía a la tierra. Allí reventaba y el hombre salía en la pubertad, cuando ya podía alimentarse por sí mismo. Aproximadamente 100 años después, el gran filósofo Aristóteles propone lo que se conoce como la gran cadena de la vida, o escala nature, la cual tiene varias representaciones. Aquí podemos observar dos de ellas. La gran cadena de la vida se basa en que todos los seres vivos pueden ordenarse en una jerarquía, que empieza desde los seres inertes, como las rocas. Después están los seres vivos más simples, en los peldaños más bajos, plantas, animales, después el hombre en los peldaños intermedios, hasta llegar a las deidades en los peldaños más altos. Ahora bien, notemos que hasta ahora ninguna de las ideas involucra relaciones de descendencia. Además, no existían intermedios o discontinuidades entre los seres vivos. Y las ideas tenían una influencia religiosa muy fuerte. Esta idea propuesta por Aristóteles duró muchísimo tiempo. Hasta finales del siglo XVIII, muchos biólogos aceptaban esta jerarquía. Pero en este mismo siglo empiezan ya las ideas modernas, en donde se propone que los seres vivos podrían sufrir cambios en el curso del tiempo. Personas como Erasmus Darwin proponen que las especies tienen conexiones históricas entre sí, y además que pueden cambiar en respuesta a su ambiente y la progenie puede heredar estos cambios. Surge la teoría del uniformismo, emitida por James Hutton y desarrollada más ampliamente por Charles Lyell, que sostiene que los procesos que han ocurrido a lo largo de la historia de la Tierra han sido uniformes. Es decir, las fuerzas o procesos naturales que actuaron en el pasado son los mismos que actúan hoy en el presente. Georges Cuvier, también conocido como el padre de la paleontología, propone la teoría del catastrofismo. Esta teoría sostiene que después de cada catástrofe, nuevas especies establecidas por una creación divina llenaban los espacios que quedaran vacantes. Pero Lyell defiende una teoría opuesta al catastrofismo, denominada la teoría del gradualismo, la cual va a la par por lo propuesto por él y Hutton en el uniformismo. Esta teoría sostiene que los cambios que han sufrido la Tierra más bien son el producto de cambios pequeños y graduales. Ahora bien, se preguntarán, ¿por qué estas teorías geológicas fueron importantes para el desarrollo de la teoría evolutiva? Por 3 puntos. Primero, sostiene que la Tierra es muy vieja, mucho más de lo que se pensaba en aquel tiempo. Segundo, sostiene que el cambio es algo normal, más que los hechos repentinos sugeridos por el catastrofismo. Y tercero, sugirió unas ideas alternativas a la interpretación literal de la Biblia. A finales del siglo XVIII, además, Thomas Malthus publica su libro, Un ensayo sobre el principio de la población, o An Essay on the Principle of Population, donde discute la lucha sobre la existencia debido a los recursos disponibles. Malthus se enfocaba en los humanos. Según Malthus, el constante aumento de la población mundial provocaría el agotamiento de los recursos naturales y una lucha por la supervivencia, que acabaría con el triunfo del más fuerte. Estas ideas de Malthus luego inspirarían a Darwin. Pero antes de Darwin, hablemos de uno de los primeros naturalistas en proponer la teoría evolutiva, Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monnet, caballero de Lamarck. Lamarck fue un naturalista francés.
fue el primer científico que elaboró un conjunto de teorías explicativas sobre la evolución. Propuso que todas las especies provienen de otras especies más antiguas y comparó los fósiles con las formas más actuales. La evolución, según Lamarck, propone que las formas más complejas habían surgido de las formas más simples, por un proceso de transformación progresiva. Lamarck dice que la evolución depende principalmente de tres cosas. 1. Cambios ambientales, a los cuales los seres vivos tratan de adecuarse. Segundo, sentimiento interior. Habría un esfuerzo inconsciente de cada organismo hacia una complejidad mayor, hacia un perfeccionamiento. 3. Ley de uso y desuso de los órganos y la teoría de los caracteres adquiridos. Esta dice que los órganos de individuos se hacen más fuertes o más débiles, menos o más importantes, y estos cambios adquiridos durante la vida de un individuo se transmiten a su progenie. En el año de 1809, Lamarck publicó su obra Filosofía zoológica, en la que desarrolla sus ideas evolucionistas, convirtiéndose en la primera teoría sobre la evolución de la vida. El lamarquismo es el término usado actualmente para referirse a esta teoría. Usemos la evolución del cuello de las jirafas para entender el lamarquismo. Imaginémonos que hay una población de jirafas. En cierta generación, que la llamaremos generación 1, las jirafas sienten la necesidad de estirar su cuello para poder alcanzar las ramas de los árboles que están altas. Entonces, la siguiente generación de jirafas nacerán con cuello más largo, porque sus padres estiraron y alargaron su cuello, y así sucesivamente en las siguientes generaciones de jirafas. El lamarquismo propone que este continuo esfuerzo a través de las generaciones ha resultado en las jirafas con el cuello largo de hoy. Justo en el año que Lamarck publicara esta primera teoría, nace Charles Darwin, quien es considerado como el padre de la evolución, ya que años más tarde publicaría la teoría de la evolución por selección natural. Charles Darwin era un naturalista inglés que en 1831 se embarcaría en el Beagle, un viaje que cambió la forma de ver de todos los organismos de nuestro planeta Tierra, incluido el ser humano. En 1859, Darwin publica el libro El origen de las especies, en el cual describe a detalle la teoría de la evolución por selección natural. Ahora bien, ¿cómo se da la evolución del cuello de las jirafas según Darwin? Imaginémonos que existe una población de jirafas ancestral y hay una variación natural en el tamaño del cuello, con jirafas de cuello corto y jirafas de cuello más largo. Las de cuello largo son capaces de alimentarse muy bien y sobreviven, pero las de cuello corto no son capaces de alcanzar las hojas de los árboles y por tanto mueren. Existe una supervivencia diferencial dependiendo de su fenotipo. En el siguiente cuadro podemos ver un resumen de las diferencias entre las teorías de Lamarck y Darwin respecto a la evolución del cuello de las jirafas. Pero ¿cómo Darwin llegó a estas conclusiones? Después que Darwin regresara de su viaje del Beagle a Inglaterra, empezó a formular su teoría de la selección natural a fines de la década de 1830. Tenía muchos especímenes que había colectado, así que siguió trabajando en ella durante 20 años. Durante estos años, además, mantuvo correspondencia en carta con Alfred Russel Wallace, quien había desarrollado de un modo independiente la misma teoría que Darwin. Para evitar polémica, decidieron publicar conjuntamente un artículo en la Sociedad Linneana en el año de 1858. Es interesante que tanto Wallace como Darwin estaban al tanto de lo que habría propuesto Malthus en años anteriores, y esto los inspiró a visualizar que la lucha por la existencia se da en todos los organismos. Al siguiente año de su publicación con Wallace, en 1859, Darwin publica su libro El origen de las especies y postula 3 puntos claves para la evolución por selección natural. 1. Existe variación entre los individuos de la población. 2. Esta variación puede ser heredada. Y 3. Existe un éxito reproductivo diferencial, es decir, en cada generación algunos individuos sobreviven y se reproducen más que otros.
Por lo tanto, la supervivencia y reproducción de los individuos no es al azar, sino que está ligado a la variación que existe entre ellos. Los individuos con variantes más favorables sobrevivirán y se reproducirán. Son naturalmente seleccionados. Bueno amigos, esto ha sido un poco de historia de la evolución. Nos vemos la siguiente semana. Por el momento, te invito a seguir realizando las demás actividades del curso. Hasta pronto.